¿Tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a realizar los programas de aplicación, ¿sale? Eh, a ver, aquí está el primero, ¿no? Dice que hay que encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y clasificar todos los puntos críticos y después graficar esa función que está ahí. Y pues se nos pide utilizar el criterio de la primera derivada para los puntos críticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer primero? Determinar la primera derivada. Ajá, ¿no? Sacar la primera derivada. Y ya que se tenga, ¿qué se tiene que hacer con esa primera derivada? Igualar a 0. Igualar a 0. Ajá. Entonces se resolvería y se sacarían los, ¿qué? Los puntos críticos. Exacto, ¿no? Entonces de aquí pues van a sacar algunos X y van a, ¿qué van a hacer con esos X que salgan? Evaluarlos de la derivada. No. Sería ponerlos en, ¿Estos que ponerlos en dónde? bueno, como una recta y evaluar, bueno, agarrar números de prueba Exacto, y ¿no? evaluar. O sea, ponerlos aquí en la recta, ¿no? O sea, no sé cuáles sean, pero aquí los van a poner. El A, el B y el C, los que les salgan. Y luego exactamente van a agarrar números de prueba en cada intervalo. Y esos números de prueba, ¿en dónde los van a evaluar? En la función original, No, la derivada. en la primera derivada, ¿no? O sea, en la primera derivada van a evaluar estos números de prueba. Y dependiendo del resultado, ¿qué es lo que van a obtener? Ver si es creciente o decreciente. Exacto, ¿no? Y porque aquí, o sea, en A, B y C, la primera derivada es 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que a fuerza en estos números de prueba, pues o tiene que ser positiva o tiene que ser negativa. No puede ser 0, ajá, porque ya sacamos todos los puntos en donde era 0. Entonces, dependiendo de si es positiva o negativa, pues van a ver si la función es creciente o es decreciente. Ajá, y eso lo van a hacer en cada intervalo que le salga. Y después, bueno, ya con eso van a obtener los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento. Y con eso mismo también ya pueden clasificar los puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, para que A fuera un máximo, ¿qué tendría que suceder? A la izquierda, ¿cómo tendría que ser? Creciente y luego decreciente. Exacto. Y si fuera un mínimo, Decreciente y luego creciente. ajá. Y si no fuera nada, si no fuera un extremo relativo, ¿cómo saben que no es extremo relativo? Porque tiene la misma dirección. Exacto, ¿no? O sea, porque o es creciente, creciente o decreciente, decreciente. Ajá. Cuando no cambia de dirección es porque no es un extremo relativo. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Sí quedó claro el procedimiento? Sí. Bueno, entonces tienen, ¿qué serán? 5 o 6 minutos y ahorita checamos y ya terminaron. ¿De acuerdo?
Todavía no termino, ¿sí? Sí.
¿Todavía no acaban? Creo que ya. ¿Alguien todavía no termina? Bueno, entonces vamos a revisarlo. A ver. La primera derivada, ¿cuánto les dio? Me dio 5x a la cuarta más 40x. Pero, pero antes de desarrollarla. Ah, ok. O sea, la suma, puede decirse. Ah, ajá. Ah, ok, me salió 3x cuadrada por x más 5 al cubo, digo al cuadrado, más Ujú. 2x más 10 paréntesis y x ¿Así? por x cúbica. Ajá. Ok. Y después, ¿qué hiciste? ¿La factorizaste? No, pues hice la multiplicación y ya digo la serie y factoricé. ¿Y factorizada cómo quedó? Pues los x me dieron 0, menos 3 y menos 5. Ok. Bueno, entonces, bueno, les voy a escribir. Si la factorizan, les va a quedar así. Y pues sí, igualándola a 0, si les quedan x0, menos 3 y menos 5. ¿A todos les quedaron esos x? Sí. Ok. ¿Alguien quiere revisar ese procedimiento o queda claro? Más bien a mí me gustaría revisarlo, por favor. Ok. ¿Desde la derivada o solamente la factorización? ¿Puede ser desde la derivada, por favor? Sí. A ver. Bueno, entonces vamos a borrarlo, ¿sale? Para derivar esta, pues aquí tienen una función, ¿no? Que es x cúbica y la otra que es esta de acá. Entonces hay que utilizar regla del producto, ¿no? FG. Y acuérdense que la derivada de un producto, pues es derivada de la primera por la segunda, más primera por derivada de la segunda, ¿no? Entonces, derivada de la primera es derivada de x cúbica, pues es bajo, repito, le resto 1 al exponente. Y lo multiplicamos por la segunda, tal cual está, más la primera, que es x cúbica, por la derivada de la segunda, la derivada de g. Eso es regla de la cadena, ¿no? Hay que bajar el exponente, repetir la función, restarle 1 al exponente y luego escribir la derivada de lo de adentro. Derivada de x más 5 es 1. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Ok. Y luego ya nada más hacemos cuentas, ¿no? Se nos queda 3x cuadrada por x más 5 al cuadrado más 2x cúbica por x más 5, ¿no? O sea, del lado derecho lo único que hice es 2 por 1, 2. Entonces aquí está el 2, luego el x cúbica y el paréntesis de x más 5. Y ahora sí vamos a factorizar. ¿Qué es lo que vamos a factorizar? Pues a ver, aquí tenemos una x cuadrada y aquí una x cúbica. Ajá. Entonces eso quiere decir que yo puedo quitar 2x, ¿no? O sea, puedo quitar la x cuadrada completa y aquí puedo quitar 2 y solamente me va a quedar 1, ¿no? Entonces ese va a ser el primer factor común, x cuadrada. Y además también tengo aquí un x más 5, entonces me va a quedar 1 solamente y también puedo quitar este de acá. Entonces voy a factorizar también un paréntesis. Y del primer sumando, si quito x cuadrada y quito un paréntesis de x más 5, me queda el 3 y otro paréntesis, ¿no? Porque teníamos 2 y solamente quité 1. Del segundo sumando, me queda el 2 y me queda una x. ¿Sí quedó claro el factor común? sí, Ok. Y ahora voy a resolver lo que está dentro, ¿no? Afuera, pues ya tengo esto.
Y adentro me queda 3x más 15 más 2x, ¿no? Haciendo esta multiplicación. Y ya nada más resuelvo. 3x más 2x, 5x más 15. Igual a 0. Entonces, eso quiere decir que como se están multiplicando, alguno de esos tiene que ser 0, ¿no? O sea que x cuadrado es igual a 0, o que x más 5 es igual a 0, o que 5x más 15 es igual a 0. Del primero, pues obtengo x igual a 0. Y ahí está el primer número crítico. Del segundo, x igual a menos 5. Del tercero, tendría 5x igual a menos 15, x igual a menos 15 entre 5, que es igual a menos 3. Y ahí está el tercero. De ahí es de donde se obtienen los tres números críticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, sí quedó claro. Ok. Y entonces se ponen en la recta, ¿no? Como habíamos dicho. El menos 5, menos 3 y 0. En el primer intervalo, ¿qué número de prueba usaron? Menos 6. Yo también menos 6. Menos. ¿Y cuánto les dio la derivada de Positivo. positiva, ¿no? Da 540. Positiva, y entonces aquí decir que la función es. Creciente. Ok. En el segundo intervalo, ¿qué número de prueba usaron? Menos 2. 4. Menos 2. Yo sé menos No, 2. no se puede menos 2. No, sí es cierto. Exacto. Sí, porque el menos 2 está aquí, ¿no? Entonces, ese no se puede. ¿Qué número sí se puede? Menos 4. Ajá. ¿Y eso cuánto da? Menos 80. Exacto. Entonces, negativo decreciente. Luego, ahora sí, en este intervalo, pues aquí sí se podía menos 2. ¿O cuál usaron? Yo usé menos 1. Igual. Ok. ¿Y cuánto quedó? 40. 40. 40. Exacto. Entonces, positivo, creciente. Y en el último, 1. 1. y eso da. 120. Ujú, muy bien. Entonces, creciente. Y pues ya me pueden decir, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿es creciente en qué intervalos? Menos infinito Menos infinito. Ajá. y de menos 3 a infinito. Sí. ¿Y decreciente? Menos 5 a menos 3. Muy bien. Entonces, estos son los intervalos. Y también se pueden clasificar los números críticos, ¿no? No, sí, hacer. Aquí en menos 5. ¿Qué hay? ¿Máximo, mínimo? Nada. Máximo. 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 Muy bien. En menos 3. Mínimo. No. Y en 0. No es un extremo relativo. Exacto, ¿no? Entonces, en x igual a menos 5 hay un máximo relativo. En menos 3 hay un mínimo relativo. Y x igual a 0 no es extremo. ¿Alguna pregunta de eso? No. Ok. Y entonces para graficar, pues ahí sí necesitamos evaluar, ¿no? Menos 5, menos 3 y 0 para saber pues en dónde marcarlos en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, ¿lo hicieron? ¿Evaluaron en la función original? No. Bueno, al menos yo no. Bueno, a ver, les voy a decir. En menos 5 da 0, en menos 3, menos 108,
y en 0 da 0. Entonces, porque acuérdense que aquí hay que evaluar en la función original porque esto es lo que vamos a utilizar para la gráfica. Ajá. Y ¿qué hay que marcar? Los números críticos. Exacto, ¿no? Entonces, a ver, menos 5, pues está aquí en 0, ¿no? Menos 3, menos 108 y 0, 0. Y yo sé que de este lado es creciente, decreciente, creciente y creciente, ¿no? Entonces, como este es máximo, pues este se ve como una montaña, este se ve como un valle, ¿no? Entonces, estos ya los puedo unir. Se va a ver así. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, maestra. Ok. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente, ¿no? Nos pide ya números críticos de f y clasificarlos, utilizando criterio de la primera derivada. Entonces, según la información que nos están dando ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hallar la primera derivada, ¿no? ¿Sacar la primera derivada? La segunda derivada, ¿no? ¿La segunda derivada? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Los números críticos de quién? De la primera. La primera. No. ¿De quién nos están pidiendo los números críticos? ¿De la función? De la función. De la función f, ¿no? O sea, nos están pidiendo números críticos de la función f. Entonces, ¿qué se tendría que hacer con esa f? Derivarla. Derivarla, ¿no? Pero ¿qué nos están dando aquí? La primera La derivada. derivada. Exacto, ¿no? Entonces, ese paso ya nos lo ahorraron. No nos dieron a f, pero sí nos dieron su derivada. Y con la derivada yo puedo obtener los números críticos. ¿De qué manera? Igualando a 0. Igualando. Exacto, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sea mi función original, pero yo sí sé cuál es la derivada. Y sé que si la igualo a 0, pues eso me va a dar los números críticos. Entonces, a ver, resuelvan eso y díganme qué números críticos les da. Da menos 5, 0 y 3.5. Muy bien. ¿Alguien le dio otra cosa diferente? ¿Queda claro cómo se tiene que hacer? O sea, ¿quieren que revisemos el procedimiento o ya seguimos? Seguimos. ¿Podemos ver el procedimiento? Sí, hay que verlo, por favor. Sí, por favor. Sí, a ver, dígame, ¿qué está aquí igualado a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver cuáles tienen que dar 0, ¿no? O sea, Ajá, porque esto es una multiplicación, ¿no? O sea, está multiplicando el x cúbica por este paréntesis al cuadrado por este otro paréntesis. Entonces, acuérdense siempre de eso. Cuando dos o más cosas estén multiplicando y sean 0, es porque alguna de esas, al menos, tiene que ser 0, ¿no? Entonces, el primer caso es que ¿quién sea 0? X al cubo. X3. Exacto. Este es el primer caso, ¿no? El segundo caso, ¿cuál es? 2x menos 7. Exacto. Al cuadrado sea 0. Y el tercer caso,
X más 5. X más 5. Exacto. Y ya nada más habría que ver cada caso que nos dan, ¿no? Del primero, pues hay que despejar ese cubo, ¿no? Entonces me quedaría x igual a raíz cúbica de 0, pero eso es 0, ¿no? Entonces ahí está. Luego del segundo, pues habría que despejar igual. S cuadrado pasa como raíz de 0, 0. O sea, me queda 2x menos 7 igual a 0, 2x igual a 7, x igual a 7 medios, que es 3.5. Y el tercero, pues está bien fácil, ¿no? X igual a menos 5. ¿Alguna duda? No. No. Gracias. Bien. Perfecto. Entonces ahí están. Y luego, bueno, ya obtuve los números críticos, ¿no? Y luego, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo se van a clasificar? ¿Cómo los voy a clasificar? ¿Cómo? En intervalos. Exacto, con los intervalos, ¿no? Se los voy a poner aquí como en recta. 0, 3.5. Y luego voy a agarrar un número de prueba y lo voy a evaluar ¿en dónde? En la derivada. En la derivada. En la derivada, exacto, para saber si mi función crece o decrece en ese intervalo, ¿no? Entonces, pues hagan eso, de agarrar un número de prueba, lo evalúan y me dicen cuál de, bueno, como la clasificación de estos, ¿ok? ¿Ya quedó? ¿Listo? Sí. Sí. Ok. En el primer intervalo, ¿cuál número de prueba agarraron? ¿Y cuánto les dio?
Menos 6. ¿Y les dio? 77.976. Muy bien. En el siguiente, Menos 2. ok. ¿Y cuánto quedó? Menos 2.904. Ok. En el tercero, 1. y les dio. 150. Y en el último, 4. ¿y cuánto dio? 576. Muy bien. Y entonces en x igual a menos 5, ¿hay algún extremo o no hay? Sí hay. Sí hay ¿Y qué es? un máximo. Un mínimo. ¿O sí es un? Un máximo, ¿no? Un máximo. ¿Por qué un máximo? Porque Porque como aquí es positivo, eso quiere decir que crece, ¿no? Y de este lado es negativo, entonces va para abajo. O sea, esto se ve así y es un máximo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok. Luego en x igual a 0, ¿hay extremo o no hay? Un mínimo. hay, Un mínimo. Ok. Y en 3.5, Nada. no hay. exacto. ¿Sí queda claro por qué se clasifican de esta manera? Sí, Ok. ¿Alguna duda? no. Perfecto. Ahora sí, problema de aplicación, ¿no? Nos dice que ese P igual a 10 menos 3x al cuadrado es el precio al cual se van a vender X unidades de algún artículo. Ujú. Ya sabemos que esta de aquí, pues es la fórmula de ingreso y nos piden encontrar el ingreso marginal y dibujar las curvas de ingreso y de ingreso marginal en la misma gráfica. Y luego, ¿para qué nivel de producción se va a maximizar el ingreso? Utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues es encontrar el ingreso marginal, ¿no? Bueno, primero el ingreso, ¿no? Porque ni siquiera me lo están dando, ¿no? Entonces, el ingreso, ¿cómo lo voy a encontrar? El número de unidades por el precio. Exacto. ¿Y cuál es ese número de unidades? X, X. ¿Y el precio? 10 menos 3x al cúbica. Bueno, cuadrada. Exacto, ¿no? Entonces, ahí está el ingreso. No es necesario que lo desarrollen. De hecho, es más sencillo que, bueno, yo diría que es más sencillo que lo dejen así, pero si lo quieren desarrollar, pues es como deseen. Ajá. Y luego ya tengo el ingreso y ahora sí, ingreso marginal. ¿Cómo obtengo el ingreso marginal? Derivando. Derivando. Exacto, ¿no? Entonces vamos a utilizar regla del producto. ¿Cómo va a quedar la derivada? Se baja el 2. No, es ¿Se regla del deriva X? producto, ¿no? O sea, esta es mi primera función, exacto, y esta es la segunda. Entonces, derivada de la primera, ¿cuánto me queda? Derivada de X, 1. No. 1 por la segunda, ¿no? Más primera función, que es X, por derivada de la segunda función, o sea, derivada de esta de aquí. ¿Cómo queda esta derivada? 20 menos 6x. 20, no. Menos Ah, 6x. 200 menos pero 9x. 200 menos 9x. No, a ver, vamos a hacerlo paso por paso, ¿sabes? ¿Cómo se hace? Se baja el exponente. Ajá, Se pone lo mismo que está en el paréntesis. Y de ahí derivas lo que está en el paréntesis. exacto, ¿no? Porque si le resto 1 me va a quedar a la 1 y luego derivo lo de adentro. ¿Y cuánto es la derivada de lo de adentro? Menos 3. Exacto. Y entonces ahora sí ya podemos hacer las cuentas, ¿no?
Del primer sumando, pues es 1, por eso nada más me queda eso, ¿no? Y luego del segundo, bueno, primero, ¿qué signo va a tener? ¿Más o menos? Menos. Menos. Luego, ¿qué número va a ser? 6. Menos 6. Ajá, menos 6, X y el paréntesis. ¿Sí? No sé de dónde le salió el 200, pero así va a quedar. Ujú. Y pues ahí está, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer para que quede como más sencillo es sacar factor común. ¿Qué factor común puedo sacar ahí? ¿10 menos 3x? Exacto, ¿no? De aquí voy a quitar 1 y entonces ¿cuántos me van a quedar? 1, ¿no? Y de aquí pues voy a quitar todo este y ya no me va a quedar nada, ¿no? Entonces saco mi factor común y del primer sumando me queda un paréntesis porque fue el que me sobró y del segundo sumando me sobra el 6x, ¿sí? Y ya puedo desarrollar esto que está aquí adentro, ¿no? Me va a quedar 10 menos 3x por 10 menos 9. ¿Sí queda claro que así es como nos va a quedar el ingreso marginal? Sí. Muy bien. Entonces ya está lo primero, ¿no? Y después, bueno, ¿qué les parece si primero encontramos el nivel de producción que maximiza el ingreso? ¿Qué es lo que me están pidiendo encontrar ahí? ¿Me cepilla atrás? Máximo. Máximo. ¿El máximo de quién? ¿El máximo de qué función? De ingreso. Ajá. Pero acuérdense que el máximo, pues, conlleva una coordenada, ¿no? O sea, X y luego el ingreso evaluado en esa X, ¿sí? Entonces, ¿a quién me están pidiendo que yo encuentre? Bueno, o sea, ¿cuál de esas dos, de ese punto, me va a interesar? Porque me piden el nivel de producción que maximiza el ingreso. Entonces, ¿voy a querer a X o voy a querer al ingreso máximo? Al ingreso máximo, ¿no? Lean la pregunta otra vez. A X. A X, A ¿no? X. ¿Por qué voy a querer a X? Porque indica las unidades. Exacto, ¿no? Porque lo que me están pidiendo es el nivel de producción, o sea, el número de unidades. Ajá. Entonces, acuérdense que tienen que leer bien la pregunta. Si les dijera, ¿cuál es el ingreso máximo? Entonces, ahí sí, voy a querer este de acá. Ay, pero no, lo que me están pidiendo es el nivel de producción y eso es X. Ujú. Entonces, ¿cómo voy a maximizar el ingreso? ¿Cómo voy a maximizar el ingreso? Porque me piden que utilice primera derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué se hace? Hay que obtener los números críticos. Exacto. ¿Y cómo obtengo los números críticos? Igualando a 0. ¿Qué tengo que igualar a 0? La derivada. La Ah, derivada. Y en este caso, ¿quién es la derivada? MR de X. Exacto, el ingreso marginal, ¿no? Entonces, esta de aquí es la que voy a igualar a 0 para obtener los números críticos. ¿Sí queda claro para todos?
Ok. Sí. Y Sí. entonces, ¿cuáles son los números críticos? Menos 3.3 y menos 1.1. ¿Menos? Sí. No. A ver. O sea, del primero, acuérdate que ahí tenemos que cualquiera de esos dos es cero, ¿no? Entonces, si este fuera cero, entonces eso quiere decir que 10 es igual a 3x, ¿no? Y entonces x es igual a 10 tercios. Que eso es el 3.33, ¿no? Pero es positivo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces 10 tercios. Y del otro paréntesis, pues tienen que hacer lo mismo, ¿no? Y despejar. Y les va a quedar 10 novenos. Ese 10 novenos, pues es 1.1. Ujú. ¿Sí queda claro cómo se obtienen ambos números críticos? Sí, maestra. Ok. Y luego hay que clasificarlos utilizando criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, pues hay que ponerlos aquí, en la recta. ¿Y qué número de pruebas se podría agarrar en el primer intervalo? 2. Ajá, 2, ¿no? Y no, 2, No. ¿están seguros? 0. Ah, este es 1.11 y este es 3.33. 0. 0. 0, ajá. ¿Y en dónde lo voy a evaluar ese 0? En la derivada. Ajá. Entonces lo voy a evaluar aquí, ¿no? En el ingreso marginal, que es la derivada. Entonces, si evalúo en 0, va a quedar 100. Luego aquí en el segundo intervalo, ahí sí podemos agarrar 2, ¿no? Eso va a quedar menos 32. Y en el tercer intervalo, pues 4, ¿no? Y eso es 52. Y entonces, eso quiere decir que el primero, el 10 novenos, ¿es un máximo, es un mínimo o no es nada? Es un máximo. Exacto. Y el 10 tercios entonces es un... Mínimo. Muy bien. Y entonces ya tengo yo mi respuesta, ¿no? ¿Para qué nivel de producción se va a maximizar el ingreso? 10 novenos. Exacto. Entonces el ingreso se maximiza cuando se producen ¿qué? 1.1 unidades. Exactamente. ¿Queda claro para todos? Sí. ¿No hay ninguna duda de este? Ok. Maestra, Y entonces ya por... Este, Ajá, dime. entonces ahí se va a evaluar en la derivada, ¿no? Lo de los intervalos, el de 0, 2. Sí, sí, es los números de prueba siempre los evalúas en la derivada, porque la derivada, dependiendo del signo, te va a decir si es creciente o si es decreciente tu función original. Entonces así pues tú ya vas a saber, ¿no? Si va para arriba, para abajo y cómo se van a comportar esos puntos. Por eso lo vas a evaluar en la derivada. Sí, sí. Gracias. Sí, muy bien. Y pues ya por último solamente nos queda la gráfica, ¿no? Yo con este análisis que hice aquí, pues ya sé cómo se va a comportar la función de ingreso, ¿no? O sea, ya sé que va a ser creciente, decreciente, luego creciente otra vez. Y ya nada más me faltaría saber cuánto vale en 10 novenos y cuánto vale en 10 tercios, ¿no? Para saber dónde marco yo los puntos en mi gráfica. Entonces, para saber cuánto vale la función ahí, ¿qué tengo que hacer? Evaluar en la original. Exacto, evaluar en la original, ¿no? Si evaluamos el 10 novenos, va a quedar 49.38 y en 10 tercios va a quedar 0. ¿Ok? Entonces, ese que hice aquí es el análisis
de mi función original, ¿no? Eso es lo que me dice cómo se va a comportar esa función. Pero si yo quiero graficar también la función de ingreso marginal, pues tengo que hacer ese mismo análisis, ¿no? Para esa función. Entonces es lo que voy a hacer aquí en este tercer punto. Análisis de la función de ingreso marginal. Y pues para repetir ese mismo análisis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, obtener la ¿qué? O sea, porque yo quiero saber que mi función de ingreso, en dónde tiene máximos, en dónde tiene mínimos, dónde va a crecer y dónde va a decrecer. Entonces voy a aplicar criterio de la primera derivada, lo que quiere decir que necesito sacar su Derivada. exactamente. Entonces aquí voy a escribir la función de ingreso marginal y lo vamos a obtener. ¿Cómo se va a sacar la primera derivada? ¿Qué tengo que utilizar? Regla del producto. Exacto. Y entonces, según la regla del producto, ¿cómo me va a quedar? La primera o la segunda. Menos 3 por 10 menos 9. Menos 9x. Menos 3 por 10 menos 9x, ¿no? Ajá. Esa es derivada de la primera por la segunda tal cual está. Más la primera por la derivada de la segunda. ¿Y cuánto es la derivada de la segunda? Menos 9. Menos 9. Exactamente. Y entonces aquí sí les conviene desarrollar, ¿no? O sea, hacer esta multiplicación para poder hacer las cuentas y que quede más fácil, ¿no? Entonces de la primera, ¿cómo va a quedar la multiplicación? Menos 30 y menos 27x. Más 27. Menos, Más más, 27, sí. ¿no? Más 27. Ajá. Y luego, Menos 90. Menos 90. ajá, Más Más 27. 27. exacto. Y ya nada más hay que sumar, ¿no? Menos 30, menos 90, pues menos 120. 27, 27, 54. Y ya que tenga, entonces es la primera derivada, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esa primera derivada? Igualarlo a 0 y despejar x. Exacto, para sacar el número crítico, ¿no? Entonces, me queda 54x igual a 120, o sea, x igual a 120 entre 54, y esto es 20 novenos, que es 2.22. ¿Ok? ¿Qué hago con ese 20 novenos? Representarlo en la recta Exacto, y evaluar números de prueba. exactamente. Entonces, pues hagan eso, evalúen los números de prueba y me dicen ese 20 novenos qué resulta ser. ¿Ok?
¿Es un mínimo? Exactamente. ¿Qué número de prueba utilizaste a la izquierda? 1, Ok, ¿y eso cuánto te dio? menos 66. ¿Y a la derecha? Me utilicé 3 y me dio 42. Muy bien. Entonces, pues sí, ¿no? Es decreciente, creciente, entonces es un mínimo. Y pues ya nada más para poderla marcar en la gráfica, hay que saber cuánto vale nuestra función original ahí, ¿no? Entonces, ese 20 novenos, ¿en qué función lo voy a evaluar? En la original. ¿Y cuál es la original? El ingreso La de marginal. ingreso. Ajá. La de ingreso marginal, exacto, ¿no? Porque es la que estamos analizando. Entonces, si yo la evalúo, les va a dar menos 33.33. ¿Sí? Y ya con eso basta para hacer la gráfica, ¿no? Vamos a... Bueno, igual aquí del lado izquierdo les voy a escribir un resumen. Ajá. De la función de ingreso. El máximo es 0.38. El mínimo es este de aquí. Y de la de ingreso marginal es un mínimo. Y ese sí. Ajá. Entonces voy a dibujar mi gráfica. ¿Y qué puntos voy a marcar? En el eje X, ¿qué puntos voy a marcar? 2.22. Ajá. ¿Qué más? 1.11. Ajá. 3.33. Exactamente. Y en el eje Y, pues voy a marcar sus correspondientes, ¿no? O sea, el 49.38, el Cero. y el menos 33.33. Y el 0, pues está a altura de X, ¿no? Y luego cada uno con su pareja, ¿no? Este va acá, este va aquí en 0. Bueno, esos los voy a marcar de azul para saber que estamos hablando de la función de ingreso. Y de ingreso marginal es este con este, ¿sí? Ahora, como sabemos que este de aquí es el máximo, pues se ve así y este se ve así, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, y si hacen las cuentas, además, el ingreso en 0 vale 0. Entonces, así. Sí, ahí está. Esa es la función de ingreso, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, ya no lo hicimos. Ah, bueno, sí, ¿no? También otra información que tenemos de la función de ingreso marginal está aquí, ¿no? Nosotros sabemos que en estos dos puntos, el ingreso marginal, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? Entonces, otra cosa que yo tengo es que en el 1.11 vale 0 y que en el 3.33 vale 0, ¿no? O sea, es decir, que pasa por aquí y pasa por acá. Y este es un mínimo, entonces se ve así como un valle. Entonces sube y sube. Y esta de aquí es la función de ingreso marginal. ¿Sí quedó claro cómo se graficaron ambas funciones y cómo se hicieron los análisis? Sí. Muy bien. ¿Ninguna duda? No. Ok, siguiente problema. Nos dice que la concentración de un medicamento T horas después de haber sido inyectado en el brazo de un paciente va a estar dada por esa función C de T. Y nos piden trazar la gráfica de la función concentración. Y nos preguntan qué va a ocurrir
¿cuándo va a ocurrir esa máxima concentración? Ajá, o sea, ¿cuándo va a alcanzar ese máximo? Entonces, acuérdense que el máximo, pues es un punto, ¿no? O sea, es un punto T, C de T. Pero ¿cuál nos va a interesar para resolver la pregunta que nos están haciendo? Nos están preguntando el T o el C de T. Sí. El T. Exacto, ¿no? Porque nos están preguntando el tiempo en que eso va a ocurrir. Entonces, teniendo eso muy claro y diciendo que hay que utilizar el criterio de la primera derivada, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. Exacto. Y para derivar esa función, ¿qué se va a utilizar? Regla del cociente. Regla del cociente, ¿no? ¿Y cuál es la regla del cociente? La derivada del primero por el segundo. Ajá, Menos el primero por la derivada del segundo. ajá, El de abajo al cuadrado. exacto. ¿Sí? Entonces, hagan la derivada y saquen los números críticos, ¿ok? Me avisan cuando terminen para revisarlos. ¿Ya quedó? Todavía no. Ok.
¿Ya está? ¿Listo, chicos? Yo no supe cómo factorizarla. Ok, a ver, ¿cómo quedó la derivada? Quedó menos 0.15t cuadrada más Ujú, 0.1215. Bueno, 1215 sí, de abajo al cuadrado. exacto. ¿A todos les quedó así? Sí, profesora. Ok, entonces esto se iguala a 0, ¿cierto? Y Sí, eso significa que ¿quién tiene que ser 0? lo de abajo. No, 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 lo de arriba, lo de arriba, lo de lo de arriba. arriba, ajá, ¿no? Lo de abajo jamás en la vida puede ser 0. Entonces, eso significa que este de aquí es 0. Y pues ahí no hay que, bueno, pueden factorizar, pero como solamente tienen una sola t, que es esta de aquí, pues realmente es más sencillo despejar, ¿no? Entonces, despejando, pues este lo pasamos, ¿no? Lo pasamos del otro lado para que quede positivo. Entonces va a quedar 0.15t cuadrada igual a 0.1215, ¿no? Lo pasé del otro lado, pero los volteé para que esté más sencillo, ¿no? Y luego, ese es un error que vi que cometieron en una tarea. Aquí, ¿qué es lo primero que vamos a despejar? ¿El punto 15 o el cuadrado? El cuadrado. No, exacto, ese es el error. Ay, perdón. Espérame. Ya. ¿Por qué vamos a despejar primero el punto 15? Porque el cuadrado solamente está afectando a t. Ajá. O sea, yo no puedo sacar ese cuadrado porque este solamente le pertenece a la t. Pero ese punto 15, este sí está afectando a todo. Ese punto 15 sí multiplica la t cuadrada completamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso primero hay que, o sea, van como desde afuera hacia adentro. Lo que esté afectando a todo es lo primero que van a quitar. Entonces, ese punto 15 sí multiplica todo, lo mando del otro lado. ¿Y cómo lo van a mandar del otro lado? Dividiendo. Exacto, ¿no? T cuadrada, esto y dividiendo. Y ahora sí voy a despejar, ¿no? Y como despejo un cuadrado, entonces eso quiere decir que me van a quedar ¿qué? Dos resultados, uno negativo y uno positivo. Exacto, ambas raíces, ¿no? Más y menos. Y esto me da la raíz positiva es 0.9 y la negativa es menos 0.9. Y ahora, matemáticamente eso está correcto, pero vamos a fijarnos en el contexto del problema que estamos trabajando. ¿T qué representa? Las horas. Las horas. Y entonces, ¿cuál de esos, o sea, aunque sí ambos son números críticos, uno de esos no los voy a tomar en cuenta? ¿Por qué? Porque el tiempo siempre es positivo. Exacto, ¿no? Entonces, este de aquí, aunque sí está, o sea, hicimos todo bien, si eso fuera nada más una función, sí hay que tomarlo en cuenta, pero para el contexto de nuestro problema ese no nos sirve, ¿ok? Entonces, el único en el que me voy a fijar es en el punto 9. Y entonces, utilizando criterio de la primera derivada, pues hay que ponerlo aquí y ver, ¿no? Porque a mí lo que me interesaría es que ese punto 9 fuera un qué. Un máximo. Exacto, ¿no? Porque yo lo que quiero es en dónde se maximiza la concentración. Entonces vamos a comprobar que en efecto, pues sí sea un máximo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Escoger números de prueba. Exacto. Del lado izquierdo, ¿cuál se podría escoger?
El 0. Ujú. Y eso les va a dar 0.18. Y del lado derecho, si escogen, por ejemplo, el 1, les va a dar esto de aquí, ¿no? Entonces, que esto no los confunda. Ajá. Eso, acuérdense que nada más es notación, que significa que hay que mover el punto 3 hacia la izquierda, ¿no? Pero lo que realmente nos interesa es el signo. Del lado derecho, ¿cómo va a ser la función? Decreciente. Exacto, ¿no? Porque el signo, que es lo que me interesa, es negativo. Y luego del lado izquierdo, Positivo. exacto. Y entonces eso significa que ese punto 9, que sí es. Un máximo. Máximo. Exacto. Y entonces, por lo tanto, ¿cuándo ocurre la máxima concentración? A las 9 horas. ¿No? ¿Qué era T? Horas. El tiempo. Ajá, pero T horas ¿qué? Después. Después. Entonces, la máxima concentración ocurre 0.9 horas después de que lo inyectar. Después de inyectarlo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, ninguna duda de cómo se obtuvo ese punto 9, de cómo concluimos de que es un máximo y de la conclusión del problema. Muy bien. Ahora hay que graficarla, ¿no? Entonces, para graficar, pues yo necesito saber cuánto vale en el punto 9 para ponerlo ahí en mi plano, ¿no? Entonces, para saber cuánto vale en el punto 9, ¿qué hay que hacer? Evaluarla en la original. Exacto, ¿no? Evaluarla en C. O sea, en esta de aquí arriba. Pues, bueno, la meten a la calculadora y eso es esto de aquí. ¿Ok? Y, bueno, ya nada más para que porque el tiempo, o sea, a mí el eje X que representa T, yo lo voy a tomar a partir de dónde. Del O sea, 0 al ¿desde dónde me infinito. va? Exacto, desde el 0 al infinito, ¿no? Porque no me interesan los negativos. Entonces, digamos, aquí está el 1, medio. Entonces, aquí está el punto 9, ¿no? Y que acá está el 0.084. Entonces, como a mí me interesa a partir del 0, pues yo voy a ver cuánto vale en 0, ¿no? Nada más para saber dónde lo marco. Y ya, si lo meten ahí al 0, pues ¿cuánto les va a dar? No necesitan calculadora, nada más vean la función. Evaluada en 0, ¿cuánto queda? 0. 0, ¿no? Porque arriba 0.15 por 0, 0. Y 0 entre lo que, bueno, abajo va a quedar 0.81, ¿no? Entonces 0 entre 0.81, 0. Entonces eso quiere decir que estamos aquí, ¿no? En el origen. Y ya sabemos que de este lado, pues es creciente y que de este lado va a ser decreciente, ¿no? Entonces, pues va a quedar así, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Ahora el 5. Nos piden trazar la gráfica de una función que tenga las siguientes propiedades. ¿Ah? La primera es que la derivada evaluada en 0, en 1 y en 2 es 0. La segunda es que la derivada va a ser negativa cuando x sea menor que 0 y mayor que 2. Y que la derivada va a ser positiva entre 0 y 2. Entonces, de sacar, ¿o qué información está dando eso? Si es creciente o decreciente. Exacto, ¿no? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y entonces, eso quiere decir que el 0 y el 1 y el 2
como la derivada es 0, ¿esos son qué? Los números críticos. Exacto, números críticos. Y fijándome en los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues voy a saber si son o no son extremos relativos. ¿Sí queda claro? Entonces voy a marcar mis intervalos, ¿no? O sea, tengo menor que 0, 0 y 2 y mayor que 2, ¿sí? Entonces vamos a marcarlos aquí. Ok. Entonces, yo sé menor que 0, pues es de menos infinito a 0, ¿sí? De 0 a 2, pues es de aquí a acá. Y mayor que 2, de aquí a acá, ¿no? Entonces, en el intervalo verde, ¿cómo va a ser mi función? Decreciente. ¿De qué? Decreciente. Ajá. En el amarillo Creciente. y en el naranja. Decreciente. Exacto. Y además, yo sé que mis números críticos son el 0, el 1 y el 2. Entonces, el 0, ¿ese qué va a ser? ¿Máximo, mínimo o nada? Mínimo. Mínimo, ¿no? Porque cambia de decreciente a creciente. Entonces, este de aquí, pues es un mínimo. Luego, el 1 es máximo, mínimo o nada. ¿Qué es el 1? No dice. No, sí dice que es el 1. Mínimo. Para que fuera mínimo, del lado izquierdo tendría que ser decreciente y del lado derecho creciente, ¿no? Del lado izquierdo del 1, ¿en qué intervalo estamos? ¿En el de qué color? ¿Verde? No, eso es muy, muy izquierdo, ¿no? O sea, acuérdense que como estos son relativos, son extremos relativos y estamos hablando de un intervalo pegadito a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí. ¿No es el intervalo amarillo donde estamos parados a la izquierda del 1? Sí. Sí, ¿no? Porque el intervalo amarillo abarca desde aquí hasta acá. Entonces, tanto su izquierda como su derecha. Y en el intervalo amarillo, ¿cómo es la función? Creciente. 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 Entonces, eso quiere decir que el 1, ¿qué es? ¿No es nada? Nada, exactamente. ¿Sí queda claro para todos? No es nada porque está adentro de un intervalo. Ajá. Entonces, si estamos adentro de un intervalo de crecimiento, de decrecimiento, pues no es nada, porque como estamos adentro del intervalo, no está cambiando la dirección de la función. Los únicos que van a ser extremos relativos son los que, como el 0, dividan los intervalos. Ajá. Esos son los que sí son candidatos a ser. ¿De acuerdo? Ahora el 2, ese sí está dividiendo intervalos. Entonces vamos a ver si cambia. ¿Está cambiando la dirección de la función antes y después de 2? Sí. Y entonces el 2, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Máximo. Exacto. ¿Sí queda claro para todos? ¿Cómo hicimos todas esas conclusiones? Ok. Ahora, ahí ya está el mínimo. Yo no sé cómo se comporta mi función original, ajá, pero pues yo lo... Y que el máximo está hasta acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay X, ¿de acuerdo? Y ahora yo sé que pues de este lado es decreciente. Luego aquí en el 1
acuérdense que la derivada es 0. Entonces eso quiere decir que siempre ahí va a haber un giro. Ajá. O sea, aunque no sea nada, pero como es un número crítico donde la derivada era 0, teníamos giros, ¿sí se acuerdan de eso, no? O sea, porque los puntos críticos se podían ver así, con derivada 0, así, con derivada 0, o así, o al revés, decrecientes, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Y entonces, yo sé que de este lado, pues la función va así, ¿no? Porque va creciendo. Entonces, ¿están todos de acuerdo que ese 1 se va a ver como este de aquí? Porque viene de un mínimo y va a un máximo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro a todos eso? Que se va a ver así. Sí. ¿Alguna duda entonces de cómo tracé? Porque acuérdense que pues es un bosquejo, ¿no? O sea, yo no sé si se va a ver exactamente así, pero pues es una idea de cómo se va a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clarísimo? Sí. Muy bien. Ahora el 6. Nos dice que hay que determinar en dónde va a ser positiva y en dónde va a ser negativa la segunda derivada. La segunda derivada, ¿qué me da? ¿Qué me decía la segunda derivada? ¿Se apunta hacia arriba o hacia abajo? No, no si apunta hacia arriba, hacia abajo. Si es creciente o decreciente. No, creciente o decreciente me lo dice la primera derivada. Primera derivada me dice creciente o decreciente. Pero la segunda derivada que me da, Concavidad. exacto, concavidad. ¿Sí? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, para saber y dónde, cuál era positiva y cuál era negativa. Cóncava hacia abajo es positiva y cóncava hacia arriba es negativa. Al revés. Acuérdense lo que les dije, ¿no? O sea, que se acordaran de las caritas felices y tristes. Entonces, si estamos felices, es cóncava hacia arriba. Y entonces eso quiere decir que el signo es Positivo. positivo, ¿no? Porque estás feliz. Si estás triste, pues es cóncava hacia abajo y entonces es un signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, para saber en dónde va a ser positiva y negativa nuestra segunda derivada, lo único en lo que tenemos que fijarnos es en la concavidad. ¿Ok? Entonces, para empezar, díganme, ¿en cuál puntos de inflexión cuáles eran? Donde se cambiaba la letra. Exacto, donde cambiábamos de concavidad. Entonces, díganme en dónde están los puntos de inflexión de esa derivada, de esa función que diga. En -2 y en 1. En -2, ajá. En 1 también, ajá. Y falta 1. En 2. En -4. En -4, ajá. ¿Sí lo ven todos? En 2 no, ¿no? Porque en 2 pues está contenta, ¿no? Sigue siendo contenta. O sea, en 2 lo único que, en 2 ¿qué hay? Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿dónde está? Solamente donde cambia de contento a triste, ¿no? Entonces, esos que marqué ahí en verde son los puntos de inflexión. Ok. Y entonces ahora sí ya podemos decir, ¿no? Acuérdense que cóncava hacia arriba, si está contenta, es positivo. Y entonces por lo activa, en donde esté contenta. Ajá. ¿Y eso sucede en dónde? ¿En qué intervalos?
En -4 -2. Exacto, -4 -2. Y en 0, 1 a infinito. Exacto, ¿no? Aquí es donde está contenta también. Entonces, 1 a infinito. Muy bien. ¿Y dónde va a ser negativa? en menos infinito -4. Ajá, Y de -2 a 1. exacto. ¿Queda claro para todos? Sí. Sí. ¿Ninguna duda entonces de cómo determinar el signo? Y que ahí no hubo que hacer ninguna cuentas, ¿no? Nada más había que fijarnos en la gráfica. ¿Sí? Sí. Ok, ahora aquí en este problema hay que determinar todo, ¿no? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento, cóncava hacia arriba y hacia abajo, y extremos relativos, puntos de inflexión y la gráfica, ¿ok? Entonces, primero, pues, bueno, ¿qué hay que sacar en primer lugar? La derivada. La derivada. Ajá, y la primera derivada que nos va a dar. Los puntos. Ujú. Pero ¿qué nos va a dar? O sea, ¿qué información nos da la primera ¿Creciente o derivada? decreciente? Exacto, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la primera derivada? ¿Cuál es la primera derivada? Chicos, ¿cuál es la primera derivada? 4x al cubo menos 36x. Ajá, ¿sí, no? ¿La ven todas? Sí. Ok. Bueno, pero antes de, la vamos a dejar así como 4x por x cuadrada menos 9 para que sea más fácil cuando le igualemos a 0. ¿Sí? Es más conveniente que lo dejen así como multiplicación porque no manejan exponentes tan grandes y pues pueden hacerlo de que cada factor sea igual a 0. Entonces, por eso es conveniente. Entonces ya lo tengo, la igualo a 0. Del primer caso sería 4x igual a 0 y entonces obtengo ¿cuál número crítico? X igual a 0. ¿Ok? Y del segundo caso sería que x cuadrada menos 9 fuera igual a 0, ¿no? Habría que despejar y qué números críticos voy a obtener en ese caso. Y menos 3. 3 y menos 3, exactamente. ¿Para todos queda claro eso? Sí. Muy bien. Entonces los marco ahí y vamos a agarrar números de prueba, ¿ok? Entonces los números de prueba, ¿en dónde los voy a evaluar? En la derivada. Ajá. Entonces aquí, pues, ¿qué les parece si agarramos el menos 4 y eso da menos 112? Aquí el menos 1 da 32. Aquí el 1 da menos 32. Y el 4 da 112. Y ya con eso tengo yo intervalos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la función original es creciente. ¿En dónde? Menos 3,0. Ujú. ¿Y
3 como infinito. Ok. ¿Y decreciente? Menos infinito. Como menos 3. Ajá. Y 0,3. Ok. ¿Alguna duda de eso? No. Muy bien. Entonces, con esto ya también podríamos clasificar, ¿no? Los números críticos, pero los vamos a clasificar utilizando segunda derivada, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ahora concavidad. Para concavidad, ¿qué necesitamos? La segunda O bueno, derivada. vamos a clasificar, sí, la segunda derivada, pero vamos a clasificarlos primero, porque ya los tenemos aquí escritos. Clasificación de los números críticos. Utilizando segunda derivada para clasificarlos, bueno, primero la necesito sacar, ¿no? Entonces, si sacamos la segunda derivada, ¿cómo queda? Porque la primera derivada es 4x cúbica menos 36x, ¿no? Entonces, si derivan eso, ¿cómo les va a quedar? 12x menos cuadrada. 36. Exacto. Entonces, esta es la segunda derivada. ¿Y cómo la utilizo para clasificar los números críticos? Es igual a 0. No, Evaluándolos ahí. Se sustituyen. Ajá. evaluándolos, exactamente. Entonces, los voy a evaluar y dependiendo del signo, voy a saber, ¿no? Si es mínimo o máximo. Si me diera 0, entonces, ¿qué significa eso? Disculpe, ¿no es 12x cuadrada? Ah, sí, tienes razón. Gracias. Entonces, segunda derivada, ¿no? C, un número crítico. Si me diera positivo, eso significa que hay un qué. Aquí para que se lo aprendan es al revés. Ajá. Cuando hablamos de segunda derivada para clasificación de números críticos, es al revés. Si me da positivo, o sea, si me da algo grande, quiere decir que estamos con un mínimo. Ujú. Y si me da negativo, o sea, un número chiquito, entonces estoy tratando con un máximo. Y si me da 0, ¿qué pasa? ¿Es un punto de inflexión? No. No es un punto de inflexión, ¿eh? No Los hay. puntos de inflexión los sacamos analizando concavidad. Ajá. Y acuérdense lo que habíamos visto, de hecho, que si nos daba 0, podíamos tener los 3 casos. Ajá. Entonces, no. Que me dé 0 significa que ¿qué tengo que hacer? Utilizar criterio de la primera derivada. Exacto. Ajá. O sea, si me da 0, no me dice, bueno, no es que no sea nada, sino que no es suficiente. No es suficiente este criterio y entonces tengo que recurrir a criterio de la primera derivada. ¿Sí? No confundan punto de inflexión con que no me dé información. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, si me da 0, tengo que hacer este análisis de aquí arriba, porque segunda derivada no me va a servir. Entonces, bueno, vamos a hacer esta clasificación. Voy a evaluar en la segunda derivada primero al menos 3. Ajá. Y pues eso me va a dar 12 por 9 menos 33. Y eso es 72. Luego,
en 0 es menos 36 y en 3 también es 72. Entonces eso significa que en x igual a menos 3, ¿qué hay? Un máximo. Máximo. No, revisen la Un nota del mínimo, lado ¿no? derecho. Un mínimo. Acuérdense que aquí es al revés. Piénsenlo así. O sea, si me da algo positivo es porque es grande y entonces estoy tratando con un mínimo. O sea, es al revés. Por eso les digo. Y si me da algo negativo, entonces es algo chiquito y estoy tratando con un máximo. ¿Ah? Aquí se voltea la interpretación. Entonces, en x igual a menos 3 y en x igual a 3, ¿qué hay? Un máximo. Un mínimo. Al revés. Si es positivo, es un mínimo. Y en x igual a 0, Un máximo. ahí sí un máximo. ¿Sí queda claro por qué les digo que es como al revés? ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí. Bueno, ¿Eso nada más para y la segunda derivada? Bueno, el segundo sí, crítico. solo para la segunda derivada, sí. Para Ah. la primera derivada, ahí sí no, ahí sí sabemos que si es negativa, es decreciente y si es positiva, es creciente. Sí, la primera derivada sí está bien, eso sí está bien. La segunda derivada para clasificación, esa es la que es al revés. Contraria. Para Ok. concavidad hay que pensar en feliz y triste. Ajá, son dos cosas diferentes. Clasificar puntos críticos con segunda derivada y verificar concavidad son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a hacer concavidad, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a analizar la concavidad de la función. Para eso, pues ya necesito la segunda derivada que ya saqué. 12x cuadrada menos 36. Y luego, ¿qué tengo que hacer para analizar la concavidad? Ponerla en intervalos. Ajá, pero ¿cómo voy a sacar los puntos que dividen esos intervalos? Porque esos puntos que me dividan los intervalos van a ser los candidatos a puntos de inflexión. ¿Y de dónde voy a sacar esos candidatos? Igualando a 0. Exacto, la voy a igualar a 0 para obtener candidatos a puntos de inflexión. Ajá. O sea, esto es 12x cuadrada igual a 36. Y luego de aquí, ¿qué voy a despejar primero? ¿El x cuadrada o que diga el cuadrado o el 12? El 12. Lado. El 12. 12. Ajá. 36 entre 12, que es 3. Y luego mando, ¿no? La raíz. Y entonces eso quiere decir que al final mis números críticos, ¿cuáles van a ser? Menos 1.73. Ajá. Bueno, sí, raíz de 3 y Y raíz de menos 3. no raíz de menos 3, menos raíz de 3. Acuérdate que raíz de menos 3 sería esto, pero esto pues en los reales no existe. ¿Ah? Entonces, menos raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Sí queda claro? Y estos de aquí son candidatos a puntos de inflexión. Entonces los voy a poner en mi recta para analizar la concavidad alrededor de ellos y entonces ver si son o no son puntos de inflexión. Ajá. Y para analizar la concavidad en los intervalos, ¿qué tengo que agarrar? Números críticos. No, número de prueba. Ajá. Un número de prueba en cada intervalo y ese número de prueba lo voy a evaluar en dónde? La segunda derivada. La segunda derivada. Ajá. Y si la segunda derivada me diera positiva, quiere decir que es cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Feliz.
Y si es negativa, pues es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es menos 1.73 y 1.73. En el primer intervalo vamos a agarrar menos 2, ¿sale? Entonces la evalúo en la segunda derivada, o sea, la evalúo aquí y eso da 12. Aquí en medio vamos a agarrar el 0, pues eso es menos 33, menos 36. Y luego acá vamos a agarrar 2 y eso otra vez da 12. Entonces aquí es positiva, aquí es negativa, aquí es positiva. Lo que quiere decir que en el primer intervalo es cóncava hacia arriba. ¿ok? Luego hacia abajo y luego hacia arriba. Así es como se va a curvear nuestra función. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces yo ya tengo toda la información que necesito, ¿no? Dónde están los mínimos, los máximos, dónde es creciente, dónde es decreciente. Y los puntos. Ajá. Entonces voy a anotar aquí igual el resumen, ¿no? Yo tengo mínimo en menos 3, 0 y en 3, 0. Máximo en el 0,81. Ese 0,081 pues se obtienen de evaluar, ¿no? La función original para saber qué números marcar en mi gráfica, ¿sí? Y también los puntos de inflexión. Bueno, entonces díganme, estos dos, raíz de 3 y menos raíz de 3, ¿ambos son puntos de inflexión? Sí. Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, al menos raíz de 3 es 36 y raíz de 3 también es 36. Entonces, eso es lo que yo voy a marcar en mi gráfica. Y menos 1, menos 2, menos 3. Raíz de 3 está aquí. Luego 3, raíz de 3. ¿Sí? 81, 36, menos 36. Y marco, ¿no? Menos 3 va con 0, 3 va con 0, 0 con 81, este con este y este con este. Al menos 36 no lo necesitaba, no sé por qué lo marqué. Entonces ahí está. Este de aquí es un mínimo, lo que se va a ver así. Este de acá es el máximo, este de acá es el mínimo. Estos dos son puntos de inflexión. Ahora me voy a fijar en los intervalos, ¿no? Yo sé que, o sea, esa información la voy a sacar de esta recta que hice aquí. Ajá, dónde es decreciente y dónde es creciente. Entonces, hasta antes del 3, hasta aquí es decreciente. Luego, del 3 al 0 es creciente. Del 0 al 3 es decreciente. Y de aquí para acá es creciente. Ajá. Esa información pues ya la tenía. Y luego me voy a fijar en la concavidad. Yo sé que de menos infinito hasta aquí es cóncava hacia arriba. De aquí a esta raíz es cóncava hacia abajo. Y luego de aquí en adelante también va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Lo único que hice fue marcar ahí como todo en la misma para que sepamos cómo la vamos a trazar. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí, sí. Ok.
Entonces, el punto de inflexión es este, ¿no? Y como del lado izquierdo está contenta, entonces de este lado, pues ya sé que se va a ver así, y coincide, ¿no? Con que sí se tenía que ver así el mínimo. Luego, de aquí hasta este punto, en medio es lo naranja, va a estar triste. Y pues también coincide con que ahí tengamos el máximo. Y luego ya el resto va a estar feliz. Y que sí coincide con que ahí está el otro mínimo. ¿Sí quedó claro cómo se hizo la gráfica? Sí. Ok, y si se fijan, también coincide con las flechitas, ¿no? O sea, de dónde es decreciente, luego se vuelve creciente, luego otra vez aquí en el verde va para abajo y en el amarillo va para arriba. Ujú. ¿Alguna duda entonces? No. Muy bien. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar los problemas de aplicación y entonces ese día se va a dejar la tarea y bueno, en la siguiente clase terminamos y continuamos con el siguiente tema, pero ya se deja la tarea de esto, ¿sí? Sí, está maestra. De acuerdo. Muy bien. Entonces, nos vemos el martes. Gracias, maestra. Nos Hasta vemos, luego. profesora. Hasta luego. luego. Hasta luego, chavos. Este día.